Buenos días a todos y bienvenidos al seminario online Aspectos laborales y cáncer de mama, todo lo que debes conocer, organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario tiene como objetivo resolver las dudas que puedan surgir en relación con bajas laborales, incapacidades o adaptación del puesto de trabajo tras el cáncer, entre otros muchos aspectos. Para ello, contamos con la presencia de don Lorenzo Pérez Menéndez, presidente del bufete de abogados especializado Fidelitis. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 20-30 minutos de exposición individual y a continuación tendremos una ronda de preguntas. Pueden realizar todas sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado del mismo nombre, Preguntas. Así que, don Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Le permito que nos comparta su pantalla. Ahí vamos. Perfecto, pues adelante con la presentación cuando desee. Muy bien, pues hola a todos. Gracias a GEPAC por darme esta oportunidad de compartir unos minutos con sus socios para explicaros algunos aspectos laborales a tener en cuenta cuando los pacientes con cáncer de mama pues, son diagnosticados e incluso antes de ser diagnosticados que les va ocurriendo a nivel laboral. Vamos a ver si funciona. Esto, me imagino que sí. Bueno, vamos a ir por pasos. Normalmente tiene menos incidencias, pero hay un antes, que es cuando todavía no hay un diagnóstico y pues tenemos un poco la intuición o el médico nos está diciendo que posiblemente se produce un cáncer de mama en este caso y hay que hacer pruebas. Bueno, pues aquí lo que suele suceder es que o bien hay muchos días destinados a pruebas médicas, incluso alguna vez se producen, o varias veces se producen bajas por determinadas causas, muchas veces única y exclusivamente determinadas por el estado de ansiedad que produce este susto inicial, obviamente, y los empresarios ante la posibilidad, intuición o incluso muchas veces la buena fe del empleado que lo comunica abiertamente en la empresa, produce el despido del trabajador. Aquí, digamos que se derogó el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, como sabéis, el año pasado, pero anteriormente, en la reforma laboral anterior, se había protegido especialmente a los pacientes con cáncer. Al derogarse ahora el 52D expresamente, ya no hay ya no se puede despedir por ninguna causa por bajas continuadas, pero es verdad que sí que se producen despidos. El empresario, en lugar de aludir, obviamente, al 52D, en cuanto se huele o tiene constancia de que hay un posible cáncer de mama que va a producir una baja continuada, pues se produce el despido. Aquí lo que tenéis que saber es que se puede intentar solicitar la nulidad del despido. Por supuesto, al final se va a producir la improcedencia normalmente, pero se puede pelear la nulidad, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó ya hace unos años que las enfermedades graves se pueden equiparar a la discapacidad y, por lo tanto, se produce una vulneración de derechos que incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va más allá y con esa vulneración de derechos se podría exigir incluso una indemnización. Es verdad que luego el Tribunal Supremo en España ha matizado esta sentencia y la parte de indemnización por vulneración de derechos, digamos que no ha entrado a discutirla, no ha entrado a valorar, mejor dicho, y realmente lo que habla es más o bien de la readmisión
en caso de nulidad o de la indemnización por improcedencia, ¿vale? Pero en algunos casos, si hay muy claro esta vulneración, se puede solicitar incluso una indemnización. Hay que ver caso a caso, obviamente, pero se podría incluso tramitar no solamente la nulidad para la readmisión, sino incluso una indemnización siguiendo las directrices de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre una vez que ya estamos diagnosticados? Pues, ¿qué es lo que suele pasar? Como ya está derogado el 52D, cuando ya hay diagnóstico o el empresario ya sabe que hay un cáncer de mama y el empleado coge una baja, pues se produce la incapacidad laboral y en muchos casos a continuación el despido. ¿Qué es la incapacidad laboral? La incapacidad laboral, por definición, es el tiempo que necesita un empleado, un trabajador, para recuperar su capacidad laboral previa a la enfermedad y poder reincorporarse de forma eficiente y como estaba anteriormente desarrollando su puesto de trabajo. Ese es el espacio de tiempo. El periodo máximo es de 12 meses y una prórroga de 6 meses adicionales, es decir, 545 días. Y excepcionalmente, si existe o estamos en proceso de un tratamiento o una cirugía, se puede establecer una prórroga adicional de 6 meses retribuidos. Ojo con las bajas adicionales fuera de los 545 días, que no sean por este motivo, por tratamiento o cirugía pendientes, porque no dan derecho a retribución. Entonces, mucho ojo, porque si solicitamos una baja extraordinaria, que muchas veces es por motivos psicológicos, porque no estamos preparados para trabajar, si nos la conceden y no hay un tratamiento pendiente de finalización o de realización o una cirugía pendiente de realización, nos pueden dar esa baja pero sin remuneración y bueno, pues existen muchos casos al respecto y es sobre todo económicamente muy peligroso para la persona que deja de percibir ingresos, obviamente. La impugnación de la alta médica, ¿por qué lo ponemos aquí? Porque, bueno, el alta médica muchas veces ni nos enteramos de que la hemos recibido, hay que impugnarla en un periodo máximo de 4 días durante el primer año, es decir, si el alta médica se produce durante el primer año de incapacidad temporal, la impugnación se debe realizar en esos 4 primeros días de conocimiento. Es verdad que teóricamente la ley dice que esa comunicación debe ser fehaciente, con lo cual nos debería llegar por algún medio fehaciente como un burofax o algo por el estilo, pero muchas veces nos llega o por un SMS o ni nos llega porque llega por correo ordinario y llega tarde, mal y nunca. Y a veces se entera la empresa, pero no nosotros, y empiezan a contar vacaciones. Bueno, estas cosas que ya sabemos todos, pero hay que impugnarla. Hay que impugnarla porque siempre que, salvo que estemos de acuerdo con el alta, es decir, que siempre que no estemos preparados física y mentalmente o mentalmente para trabajar, hay que impugnar el alta médica, sobre todo de cara a si más adelante hay que solicitar una incapacidad laboral permanente. La coherencia de si realmente no estamos preparados para trabajar, no se puede dejar pasar una alta médica con la que no estamos de acuerdo. Con independencia de que tengamos pendientes vacaciones por disfrutar, etcétera, etcétera. El despido, bueno, pues sabéis que esto está regulado por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos. Luego está también la prevención, la ley de prevención de riesgos laborales y los pactos individuales. La situación actual es que se producen muchísimos despidos en el ámbito laboral cuando se produce o se diagnostica un cáncer y se produce una baja o empiezan a producirse bajas, aunque sean intermitentes. Normalmente los empresarios, sobre todo las pymes y micropymes, acuden a los despidos disciplinarios para luego negociar
quizá la improcedencia, pero lo cierto es que hay una normativa clara, sobre todo, que es aplicable a la gran empresa. Por eso siempre decimos que cuando uno se pone enfermo es mejor estar trabajando en una gran empresa, porque es verdad que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige que esta persona que va a ser, que digamos ha pasado una incapacidad laboral temporal y tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo, se le busque un puesto adaptado a sus capacidades actuales si es que no puede cumplir 100% con sus capacidades previas. Esto es lo que dice la ley. Entonces, las empresas grandes es verdad que suelen, digamos, ya sea por responsabilidad social corporativa o por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, pues suelen acatar más estas directrices y seguir un poco más la ley, aunque bien es cierto que nos encontramos con casos en los que se produce un despido en estas circunstancias y se ha pactado previamente o en el SMAC se pacta una improcedencia y punto, ¿no? Pero es verdad que si se produce en el ámbito de la gran empresa, digamos que las posibilidades de pedir la nulidad en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se multiplican, porque la capacidad de una gran empresa no es la misma a nivel económico que el de una pyme o una micropyme. Y obviamente los jueces pues, suelen ser más favorables a que una gran empresa utilice o tenga más recursos para poder reubicar, por ejemplo, un empleado que haya reducido su capacidad laboral siempre y cuando tenga puestos en los que pueda reubicarles y en las grandes empresas pues suele pasar. ¿Qué es lo que pasa después? Pues hay 4 cosas que suelen pasar. Pues la discapacidad, la incapacidad laboral permanente, la adaptación del puesto de trabajo o el despido, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los 4 puntos que suelen ser los que los pacientes que han sufrido un cáncer de mama pues les preocupan generalmente. Y empezamos por el primero, que es la discapacidad. Para hablar de discapacidad, más que ir a la definición, lo mejor es saber qué mide, que es lo que más nos interesa en estos casos, ¿no? La discapacidad lo que mide son cómo afectan las secuelas de nuestras patologías, en este caso del cáncer de mama, a nuestra vida completa, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando dormimos. A nivel social, a nivel laboral, a nivel comunicación, a nivel actividades básicas de la vida diaria. Todo, es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando dormimos, cómo afectan las secuelas de nuestras patologías actuales o previas en nuestra vida diaria, ¿vale? Eso es lo que mide. En tipos podríamos hablar que hay 4 cortes, por así decirlo. Hasta el 32% no se considera una persona que tiene discapacidad. Del 33 al 65 sería cuando una persona es reconocida como persona con discapacidad. Al 64, perdón, del 33 al 64. A partir del 65 sería lo que vulgarmente se llama como gran discapacidad. Y luego hay 2 cortes adicionales que serían a partir del 45%, por el cual puedes, por ejemplo, solicitar una jubilación anticipada por coeficientes reductores, y a partir del 75%, que te da derecho, aparte de más ventajas fiscales, pues te da derecho a un complemento de la pensión no contributiva del 50%, ¿vale? Algunos detalles. Pero bueno, los 2 grandes cortes serían 33 y 65,
y luego están los del 45 y el 75 que decíamos antes. Y hasta el 32, que no es considerado persona con discapacidad y por lo tanto no tienes derecho, ningún tipo de derecho ni de prestación. Las prestaciones y los derechos, pues sabéis que estás transferidos a las comunidades autónomas, por lo tanto no es totalmente homogénea, no son totalmente homogéneas ni las prestaciones ni los derechos, y hay que ir a la comunidad autónoma en la que uno resida, en la que uno tenga su residencia, en la que esté empadronado para saber exactamente qué derechos tienes. De forma general podemos hablar de que hay ventajas fiscales, obviamente, hay bonificación y preferencia para acceso a la vivienda pública, hay ventajas en la vida laboral para acceso a empleo tanto público como privado en empresas de más de 50 empleados que tienen la obligación de contratar al menos al 2% de su plantilla. Hay, por ejemplo, bonificaciones, ayudas en la educación, hay ayudas en el transporte, en algunos casos en el IBI, en la adaptación de viviendas, en oposiciones, hay reservas, plazas reservadas para oposiciones, etcétera, etcétera. Hay un largo etcétera, son muchísimas ayudas, prestaciones, derechos, pero dependen de cada comunidad autónoma y por lo tanto hay que ver cada caso concreto para saber exactamente a qué le corresponde a cada uno, ¿no? Y luego hay tres preguntas comunes que luego veremos también en el caso de incapacidad laboral que hay que tener muy en cuenta. La primera es, ¿me tengo que conformar? Pues el grado de discapacidad es un derecho que tenemos, que está medido claramente por el Real Decreto que se publicó en el BOE. Hay unos baremos claros, pero es verdad que son interpretables en algunos casos. Entonces, lo que hay que hacer siempre es saber cuál es el que te corresponde. Hacer un análisis de viabilidad en base a los informes que tengas para saber si lo que te han dado o lo que vas a pedir, mejor, me gustaría siempre, lo que voy a pedir es lo que me corresponde o saber qué es lo que me corresponde antes de pedirlo inclusive. Entonces, para eso lo que hay que hacer es un análisis de viabilidad en base a los informes, cómo afectan las secuelas a nivel funcional, orgánico, etcétera, y en base a eso sabremos qué grado de discapacidad te corresponde. Eso es verdad que el Real Decreto no es fácil de interpretar, por eso hay que acudir generalmente a expertos en la materia, gente que sepa de grado de discapacidad, para que te informen si realmente te corresponde y en qué grado. Por eso no hay que protestar siempre, es decir, lo que hay que saber es si te corresponde o no protestar, reclamar. Y si es así, obviamente ir hasta el final, incluso a los tribunales de justicia, para que nos reconozcan el grado que realmente nos corresponda. Otra cosa que hay que tener en cuenta también es que a veces protestamos por un grado adicional cuando realmente no merece la pena. Es decir, por ejemplo, el caso en el que nos han dado un 34, pero nos corresponde un 42. Pues es que un 34 y un 42 da derecho a exactamente lo mismo. Entonces, pelear por algo que no, salvo el numerito, no te beneficia en nada más, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y a veces nos empeñamos en protestar o en pelear por cosas que no tienen sentido y es mejor saberlo, que te asesoren bien para efectivamente no perder ni tiempo, ni dinero, ni energía. El siguiente punto es, ¿puedo solicitar revisión? Bueno, pues sí, evidentemente, a partir de que se haya producido una nueva patología o un agravamiento de las que teníamos, pues obviamente puedo instar una revisión, pero igual que en el caso anterior, lo que hay que ver es qué te corresponde. Es decir, yo me encuentro peor, tengo informes que dicen que se me han agravado las patologías que tenía o tengo nuevas. Vale, pero ¿eso sumado te va a dar un grado superior
o ese grado superior que puedes obtener te vale para algo, eso es lo que tienes que saber. Porque si lo sabes, ya podrás tomar una decisión adecuada y saber si eso te va a compensar o no, tanto en esfuerzo como a nivel económico, si te van a cobrar incluso por adelantado, que no es nuestro caso, pero hay otros sitios que te cobran por adelantado. Entonces, tienes que saberlo. Y luego la última pregunta es, ¿me la pueden revisar? Pues salvo que te hayan dado la definitiva, te hayan dado un grado definitivo, siempre se puede revisar por agravamiento. Incluso en los definitivos se pueden revisar por agravamiento al alza si confluyen nuevas patologías o agravamiento de las ya existentes. Así que lo que no te pueden revisar es una definitiva a la baja. Porque cuando te llama la administración para revisarte, no es para darte más, es para darte menos. Entonces, cuando te la dan definitiva, tú sí puedes pedir revisión al alza, porque haya habido agravamiento o porque haya habido una nueva patología, pero la administración no te puede llamar a revisar a la baja. ¿Vale? El siguiente punto es la incapacidad laboral permanente. Pues igualmente, ¿qué mide? Antes decíamos que la discapacidad medía todas las secuelas o cómo afectaban todas las secuelas de todas las patologías actuales y previas en la vida diaria de un individuo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso durante el sueño. En el caso de la incapacidad laboral permanente, lo único que se mide es cómo afectan estas secuelas en la capacidad laboral del individuo. Y una vez, en el caso de haber obtenido o tener derecho a una absoluta, que lo veremos, para los casos de gran invalidez también hay que medir la necesidad de terceras personas para actividades básicas de la vida diaria. Pero eso única y exclusivamente cuando no se ya tiene capacidad laboral alguna. ¿Vale? Entonces, insisto, la incapacidad laboral permanente mide cómo afectan las secuelas de las patologías actuales en tu capacidad laboral o de las previas agravadas, es decir, las previas al inicio de las cotizaciones en la seguridad social. ¿Qué tipos hay? Pues hay 4. La parcial, que es cuando has perdido cierta capacidad laboral con respecto a el trabajo que pueden desarrollar compañeros que hacen las mismas actividades, o bien por un accidente o por una enfermedad común o una enfermedad laboral, da igual, pero has perdido un poco de capacidad laboral. Pues el ejemplo claro es un carpintero que pierde 2 dedos de una mano y por lo tanto no va a poder utilizar el martillo y ciertas herramientas con la misma destreza que un compañero que tiene todos los dedos de la mano. Pues ahí le corresponderán 24 mensualidades de las bases de cotización, pero no es una pensión, digamos, permanente, sino que es una especie de indemnización que la administración te va a dar por esa pérdida de capacidad frente a la capacidad que tengan compañeros que tengan los 5 dedos de la mano en este caso, ¿no? Entonces, esta incapacidad laboral, que es la parcial, no te da derecho a una pensión como tal, sino a una especie de indemnización, ¿vale? Esa es la parcial. La total es cuando las secuelas de tu incapacidad, de tus patologías, lo que hacen es que te incapacitan para realizar las actividades principales o las tareas principales de tu trabajo actual, ¿vale? Entonces, ese mismo carpintero que pierde un brazo por accidente o por enfermedad laboral o por enfermedad común y obviamente ya no puede seguir trabajando porque ya no tiene esa capacidad de trabajo en su trabajo actual, pero puede, por ejemplo, trabajar en otra cosa como pues, administrativo o como teleoperador o cualquier otro trabajo que no implique
el uso permanente de ese brazo, ¿vale? Esa es la total. Lo que te da derecho es a una pensión permanente hasta la jubilación del 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años, y a partir de los 55 años, si no estás trabajando en otro empleo compatible con el que te han dado la pensión, se complementa con un 20%, con lo cual se cobra el 75%. ¿Vale? A continuación vendría el grado de absoluta, incapacidad laboral permanente en grado de absoluta. Es cuando las secuelas de tus patologías te incapacitan para realizar cualquier tipo de trabajo. ¿Vale? El anterior, la total, es para el trabajo que venías desarrollando la profesión habitual, y la absoluta es cuando no puedes desarrollar ningún tipo de trabajo. ¿Vale? Y ahí lo que te corresponde es un 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años, y además no está sujeto a retenciones, con lo cual cobras bruto igual a neto. ¿Vale? No tienes retenciones, con lo cual cobras más de lo que venías cobrando. Y el siguiente ya es la gran invalidez, que es cuando las secuelas de tus patologías te impiden realizar cualquier tipo de trabajo y además necesitas la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria, como pueden ser caminar, vestirte, para la higiene, para comer. No tienen por qué ser todas y no tienen que ser de forma permanente, pero necesitas ayuda de forma puntual o permanente para alguna de ellas o para todas. Y ahí lo que se hace es se le añade al 100% un complemento haciendo un número redondo de aproximadamente el 50% de las bases de cotización. Es decir, si cobras 1.200 o tienes derecho a 1.200, pues más o menos vas a cobrar en torno a 1.800 o quizá un poco más. ¿Vale? Eso dependerá, ahí es un cálculo un poco más complejo que no tiene sentido que explique aquí, pero para que os hagáis una idea, es un complemento para que puedas de alguna manera contratar, que no es obligatorio que contrates, a una tercera persona que te ayude en esas actividades básicas que no puedes desarrollar por ti solo. Y las 3 preguntas de Marras. ¿Me tengo que conformar? ¿Puedo solicitar revisión? ¿Me la pueden revisar? Siempre esto, las 2 primeras sobre todo se responden con un análisis de viabilidad. Es decir, lo que tienes que saber es si te corresponde o no, o si te pueden bajar el grado o subir el grado de incapacidad laboral permanente. Y para eso lo que tienes que hacer es un buen estudio de viabilidad para saber lo que te corresponde. Y a partir de ahí, pues te conformarás o no, dependiendo de lo que te interese también, porque hay veces que te interesa que te corresponde una absoluta, pero te interesa tener una total para poder complementarla con un trabajo porque psicológicamente necesitas trabajar. Bueno, pues eso se puede hacer. Lo que hay que escuchar es muy bien al paciente para que en función de las opciones que haya, pues tome la decisión más adecuada, ¿no? ¿Puedo solicitar revisión? Pues exactamente igual, es decir, sí, siempre y cuando haya pasado el periodo mínimo, que normalmente es de 2 años, desde que haya habido una resolución, y si ha habido agravamiento, pues lo que hay que ver es, con unas patologías, si realmente te corresponde o no, y en ese caso, pues obviamente ir a reclamar e ir a los tribunales de justicia si es necesario. Y me la pueden revisar aquí. Con respecto a la discapacidad sí que hay una diferencia, porque aquí, aunque haya sido en fase judicial, se puede revisar cualquier incapacidad laboral siempre y cuando la administración detecte que haya habido una mejoría o las secuelas por las cuales nos dieron una incapacidad permanente se hayan revertido, es decir, por una cirugía o por un trasplante o por un tratamiento novedoso, pues esas secuelas hayan desaparecido, ¿vale? Y si te pueden llamar a revisar y para quitártela, cuando te llaman para revisar no es para darte nunca un grado superior, sino casi siempre para quitártela o intentar quitártela o rebajártela. Y por lo tanto hay que también saber que cuando te llamen
estar preparado y saber si te la pueden quitar o no, ¿vale? La adaptación del puesto de trabajo. Bueno, pues la adaptación del puesto de trabajo que viene dada por el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la propia Constitución incluso, me la he saltado, los convenios colectivos, los pactos individuales y por el Real Decreto Ley de marzo de 2019. La verdad es que a partir de justo de 2019, la adaptación del puesto de trabajo es una herramienta muy útil, pero igual que decíamos antes con el tema de despidos y tal, más para la gran empresa, de difícil aplicación en el tejido empresarial español, porque el tejido empresarial español, el 99% es de pymes y micropymes y autónomos, y obviamente pues esta adaptación del puesto de trabajo que se anunció ha mejorado muchas cosas. Por ejemplo, que el empresario esté obligado a dar una respuesta al trabajador en un tiempo medido y rápido sobre su solicitud de adaptación del puesto de trabajo. Y bueno, pues la verdad es que eso ha mejorado en cuanto a por lo menos que tengamos una respuesta ágil y detallada. Es decir, las empresas ahora mismo están obligadas a justificar por qué no pueden adaptar un puesto de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es lo mismo trabajar en Inditex que en la mercería Pepi, porque al final, por ejemplo, una adaptación de puesto de trabajo, que luego veremos los tipos, que es muy común, que es, por ejemplo, hacer jornada intensiva de mañana o de tarde, generalmente de mañana, para luego a las tardes utilizarlas, pues, yo sé, en yogas, en terapias, en rehabilitaciones o lo que sea, pues una gran empresa se lo puede permitir. Pero si tú le pides a la mercería Pepi que te adapte el puesto de trabajo y que en lugar de hacer jornada partida hagas jornada intensiva y esa mercería tiene que contratar a una persona para el puesto o la jornada de tarde, pues al final puede que esa empresa, esa pyme o micropyme, pase de números negros, es decir, de ganar algo de dinero, a pérdidas por el nuevo contrato. Entonces, eso es lo que los tribunales de justicia han matizado de este Real Decreto, y cuando la empresa puede justificar que la adaptación no es posible por entrar en pérdidas, por ejemplo, pues no se produce o digamos que los tribunales de justicia no dan la razón al empleado, sino que se la dan a la empresa, porque es, digamos, mejor mantener un puesto de trabajo que tener que cerrar la empresa, ¿no? Entonces, por eso decía que en este caso el Real Decreto Ley es muy bueno, se ha ganado en muchas cosas, pero sobre todo es de más difícil aplicación para la pyme, micropyme y para los autónomos, por supuesto. Y por eso volvemos a repetir que cuando uno se pone enfermo, en este caso es mejor trabajar en una multinacional, una gran empresa, que en una empresa pequeña o ser autónomo. Y esa es la situación actual. Los tipos, pues bueno, nos centramos mucho en el tema de las jornadas intensivas, pero hay muchos tipos. Uno de ellos, por ejemplo, es el teletrabajo. El teletrabajo también es una adaptación del puesto de trabajo. La adaptación física, si necesitamos una silla ergonómica, por ejemplo, que nos dé menos luz o más luz. Es decir, hay muchas adaptaciones en la reducción de jornada, el uso de aparatos que mejoren la visión, etcétera, 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 dependiendo de la patología que uno tenga o las secuelas que tenga derivadas de esa patología. Pues, por ejemplo, en el cáncer de mama, los linfedemas que son comunes, pues si necesitas un ratón más ergonómico o cualquier adaptación física que te permita desarrollar mejor tu trabajo para evitar dolores, etcétera, pues se pueden solicitar, ¿no? Entonces, eso en una gran empresa es más fácil. Dependiendo de los importes que requieran esa adaptación, pues hay que valorar si la empresa se lo puede permitir o no. Entonces, hay que hacer un traje a medida de cada adaptación del puesto de trabajo. Eso es lo que
el nuevo Real Decreto, digamos, ha venido a mejorar, que ahora mismo ya no vale con que la empresa te diga que no, sino que tiene que justificar por qué no. Y además tiene que justificarlo en un tiempo prudente, con lo cual se puede solicitar y el empresario está obligado a, digamos, justificar por qué no lo concede o a concederlo. Pero yo siempre, digamos, que recomiendo establecer una valoración previa antes de solicitar cualquier tipo de este tipo de medidas, porque a partir de si va a haber una confrontación, digamos, con la empresa, hay que valorar los pros y los contras. Entonces es mejor valorarlo previamente antes de hacerlo directamente y sin acudir a un especialista que te explique cuáles son las opciones que tienes o cuáles son los pros y los contras para que valores teniendo toda la información entre las manos, ¿no? El despido, por lo que decíamos antes, al final el despido nos encontramos en que actualmente se está yendo a un despido disciplinario, como mucho improcedente, y realmente, pues al final, por desgracia, eh, bueno, pues los empresarios, aunque el empleado esté apto para trabajar, muchas veces no se fían de las recaídas, de las posibles bajas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que no hay una protección muy clara en este sentido, pero que siempre podemos equiparar la baja prolongada, siguiendo la directriz del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la discriminación y por lo tanto a la discapacidad, perdón, y por lo tanto solicitar vulneración de derechos fundamentales y como mínimo solicitar la nulidad. Es verdad que cuando los importes son pequeños hay mucha gente que declina el solicitar la nulidad y se queda con la improcedencia. Pero bueno, lo mismo que decíamos antes con la adaptación del puesto de trabajo, lo más importante es que sepáis qué derechos tenéis cuando se produce o incluso que os informéis antes de que se produzcan porque suelen producirse y muchos despidos en este ámbito y que os asesoréis bien para saber qué opciones tenéis y qué podéis hacer cuando pues eso sucede también con los fijos discontinuos, etcétera, etcétera. Hay situaciones en las cuales pues hay cierta protección a la que podemos acudir y lo más importante es que tengáis un asesoramiento especializado en torno a esto, porque en general el despido para cualquier tipo de enfermedad va a tener las mismas consecuencias, las mismas defensas, etcétera, etcétera, pero en concreto en el caso del cáncer, y siguiendo esta directiva de la Unión Europea, aunque luego, como decía, está matizada por el Supremo en España, sí que hay cierta mejor defensa tratando de equiparar la enfermedad grave a la discapacidad que puede producir. Entonces, y luego hay que tratar siempre de que, pues, por ejemplo, si vamos a solicitar una incapacidad laboral permanente, pues lo mejor es que nos despidan por ineptitud sobrevenida, por casos objetivas, en este caso ineptitud sobrevenida, porque eso va a ayudarnos a obtener esa incapacidad laboral. Bueno, son detalles que siempre es bueno manejar y conocer, porque dependiendo de lo que uno quiera y lo que se plantee para el futuro, pues le conviene más una cosa u otra. Entonces es mejor conocer todas las opciones para que si se construye bien cada cosa que vamos haciendo, pues tengamos más posibilidades de lograr los objetivos en el medio y largo plazo. Y poco más.
abierto a cualquier duda que tengáis ahora o a través de GPAC en el futuro, pues sabéis que tenemos un convenio de colaboración firmado con ellos y que atendemos a todos los socios y simpatizantes de GPAC a través de ellos y que podéis hacer cualquier consulta para que os ayudemos a resolverla a la mayor brevedad posible. Así que un placer y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Lorenzo. Dejo un minutillo más esta última diapositiva tuya porque quería simplemente recalcar lo que bien has comentado, ¿no? Que bueno, si cualquier persona que nos esté escuchando o que vea el vídeo a posteriori tiene cualquier duda o consulta, se puede poner tanto en contacto con nosotros directamente para que les derivemos con Fidelities, como ponerse en contacto directamente con Fidelities y cuestionarle esas dudas y preguntas que les atenderán estupendamente. Así que muchísimas gracias, Lorenzo, por la intervención. Parece que no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, bien sabes que a veces en directo, ¿no? A la gente le cuesta un poquito más porque muchas veces son temas muy personales y muy concretos, entonces prefieren hacerlo un poco más en un ámbito más privado. Así que bueno, les dejamos este canal abierto por si lo necesitasen alguno. Así que nada, con esto concluye el seminario Aspectos laborales y cáncer de mama, todo lo que debes conocer. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar hoy con nosotros a través de la pantalla y especialmente a don Lorenzo Pérez, que nos presta su tiempo de forma altruista. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante y si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado tanto en el canal de YouTube de GPAC como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Así que muchísimas gracias a todos. Muy buenos días, Lorenzo, Un y placer. que vaya todo muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Víctor.